Esto es Opinión 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Infidelidad, naturaleza o moralidad, el tema que nos ocupa esta noche aquí en Opinión 21. Para abordarlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Ella es la sexóloga Araceli Ayón Guerrero. Araceli Ayón Guerrero es sexóloga. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Junto con María Teresa Ragme, es coautora del libro ¿Por qué soy infiel? Cuando la pareja no es el motivo. Y él es el maestro José Abraham Belío Mendoza. El maestro José Abraham Belío Mendoza es licenciado en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia y maestro en Psicopedagogía por la Universidad Anáhuac México Norte, de la que también es candidato a doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior. Actualmente es director del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. Araceli, José, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. ¿Y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? Infidelidad, naturaleza o moralidad. ¿Qué lleva a una persona a ser infiel? Se puede culpar a la monotonía, el aburrimiento, la falta de entendimiento, la atracción, la emoción, las hormonas. Por lo menos, estas son algunas de las justificaciones que utilizan quienes han engañado a sus parejas. ¿Será posible que la infidelidad suceda porque se trata de algo inevitable? Un estudio reciente ha encontrado al alelo 334 en un gen, porción de ADN que promueve la vasopresina, una hormona que participa también del orgasmo. 2 de cada 5 varones presentan esta variación genética. Por otra parte, la lealtad es el compromiso moral en el actuar que afianza una imagen de nosotros mismos y que genera confianza en los demás. Este compromiso personal y con la persona a quien amamos no puede ser lo suficientemente fuerte para no sucumbir ante cualquier estímulo. Pues ahí la información, Araceli, para arrancar esta conversación. Dime. Infidelidad, naturaleza o moralidad. Yo creo las dos. Hay quienes, por naturaleza, en el libro sí viene también esa información sobre el alelo. Nosotros lo obtuvimos y sí, hay personas que vienen con esa carga genética. Pero también hay otras que es una decisión personal y hay que respetarlos, ¿no? Hay quienes, yo conozco sexólogos que dicen, yo soy monógamo y se les respeta. Entonces yo creo que son de las dos. José, la misma pregunta, infidelidad, naturaleza o moralidad. Yo creo que hay un tema más de... es un valor al final del día, ¿no? Como lo decía ahorita el reportaje de esta parte del valor que cuida algo que está detrás y que es valioso para la persona. Entonces yo creo que más es un tema de moralidad, pero más que hablar del antivalor, que sería la infidelidad, yo hablaría de que la fidelidad es posible en cada una de las personas. ¿Pero la infidelidad no sería un disvalor entonces? Sí, claro. O sea, es un antivalor. Una infidelidad es un antivalor. Pero si lo cambiamos, el valor sería la fidelidad. Por lo tanto, la pregunta de si la infidelidad es natural, yo te diría, la fidelidad es naturaleza, ¿no? Entonces, lo que también viene en el ser humano, yo creo que es la parte del libre albedrío. Y ahí puede decidir, efectivamente, ser fiel o también ser infiel, ¿no? Esa parte también creo que es importante. La parte moral ya define los actos, que esos vienen en cada decisión, ¿no? Pero yo sí creo que más que un tema de que viene en la naturaleza del ser humano, es un tema de una decisión del hombre de decidir ser fiel o no ser fiel, ¿no? Entenderlo así como un disvalor, ¿ustedes así lo entienden, los sexólogos, los estudiosos? No, como mencionó José, es una situación de libre albedrío. Y también nosotros los sexólogos respetamos la decisión de la gente, de quién decide tener el tipo de inclinación sexual, como lo quieran vivir, es respetable. Entonces, la infidelidad es eso, libre albedrío también, es una decisión personal. ¿Por qué no está mal?
No, yo no estoy diciendo que no esté bien o esté mal, no, de ninguna manera. Yo jamás voy a decirle a alguien, sé infiel porque eso es lo mejor. No, jamás, ni en el libro viene. No, simplemente hicimos un estudio, nada más. Y yo no te puedo decir, está bien y lo voy a promover. No, simplemente estudiamos el caso. Pero si es natural, ¿no tendría por qué estar pues consecuentemente bien? Bueno, lo que pasa es de que si si es natural y tendría que ser consecuentemente bien, pero hay muchas normas y reglas sociales que lo han hecho de alguna manera que se acerque y que entonces eso no sea bien. ¿Me explico? Digo, no es como un respeto. Tampoco es a que vayan todo el mundo, porque si no, entonces, ¿de dónde vienen los infieles? No estarían, ¿no? Si fuera natural y no tuvieran ese cerco social, entonces se manejaría de una manera diferente y entonces no causaría ningún problema. Bueno, pues entonces es cuando se causan varios problemas en su entorno el que una persona sea infiel. ¿Es eso, José, un asunto simplemente de delimitaciones impuestas por la propia sociedad? Yo creo que no. Fíjate que ahí difiere un poquito de lo que dice Araceli, porque creo que es más un marco que se establece en el matrimonio, ¿no? En la decisión de dos personas de decidir casarse, de vivir juntos y de prometerse esa lealtad, ¿no? Entonces yo creo que el primer afectado siempre, más que un tema social, es un tema personal, un tema particular de que se lastima, vamos a llamarlo, su corazón. Oye, me duele que me haya sido infiel. Ya después puedo pensar, es cierto, esa parte social donde, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir socialmente? ¿Qué va a decir mi religión? Mi religión está en contra. Pero aunque no tenga o no religión, tenga o no pertenezca a un grupo social, hay una necesidad de que se salve, de que se proteja esa seguridad, esa confianza natural. Entonces yo creo que va más a un tema primero, obviamente de libre albedrío, que en esa parte coincidimos, y en esa otra parte de deberle con quien te comprometiste, ¿no? Cualquier acuerdo o pacto que hacemos requiere ciertos compromisos. Entonces, si tú en los compromisos de una sociedad a lo mejor mercantil o de negocio prometes ciertos estatutos, si fallas, olvídate de lo social, te respalda socialmente, ¿no? Socialmente dices, oye, aquí hay un acuerdo y tú me vas a deber una cantidad de tanto. Pero lo más delicado en una relación de una pareja es el tema de la confianza, no es el tema de esa seguridad que tú y yo teníamos y que ahora se vio lastimada por un acto, por una decisión tuya. No vamos a entrar ahorita a ver si fue un acto de deshonestidad, que lo podríamos catalogar como un acto de deshonestidad o como un acto donde lo que yo te estoy dando, que es mi tesoro, que es mi persona, mis pensamientos, mis sentimientos, los estás poniendo en riesgo cuando tú estás yéndote con otra persona, ¿no? Y bueno, ya podríamos platicar desde mi punto de vista los tipos de infidelidad, ¿no? Que no nada más es un tema físico, ¿no? Que es un tema también de estar pensando en otra persona, ¿no? De mandar un mensaje donde estás invirtiéndole, por eso decía, tus pensamientos, tus sentimientos, todas tus emociones, invirtiéndolas en otra persona, ¿no? Que no es con la que acordaste hacerlo. Entonces, por eso decimos que es una infidelidad. Pero si la persona dice, oye, tú y yo ya no vamos a estar juntos, en ese momento se acuerda, o sea, se llega a decir, bueno, está bien. Entonces, por lo tanto, ya hay un libre albedrío de decidir estar separados. Y ahí cambia. Ahí ya no estás, no de que ya te lo permita, pero es diferente el daño que le causa a alguien en este acuerdo de voluntades, ¿no? Ya no se hablaría de infidelidad, perdón. Es un rompimiento, ¿no? Y es una relación distinta. Aunque estén juntos, ya se estaría hablando de un matrimonio abierto en caso de que estén casados. Tuve un caso en específico de una pareja que sus acuerdos iniciales eran, bueno, cada uno si quiere tener relaciones extrapareja fuera del matrimonio, con que no nos lo contemos ni nos demos cuenta, o sea, por mí no hay problema. Y el único pero era sin amistades y sin familiares. ¿Qué crees? Se rompió el acuerdo. Y fue con una sobrina de ella.
Entonces ahí sí ya no cabía el acuerdo. Entonces sí la infidelidad fue más grave. Porque si hubiéramos dicho, sí fue infiel y no te cuidaste, y yo me di cuenta, bueno, tenían un previo acuerdo de que ok, ¿no? No sé qué hubiera sucedido en esa posibilidad, pero el acuerdo era sin familiares y sin amigos, y se rompió ese acuerdo. Entonces sí, cuando se llegan a esos acuerdos, iniciando la relación de formalidad de una pareja, pueden haber muchas variantes, muchos manejos, claro que sí. Aquí el chiste es si se respetan o no se respetan los acuerdos. Estos acuerdos, José, ¿cómo debemos entenderlos? Hay que respetar a quienes los toman y entender también que es parte de la diversidad del ser humano. Fíjate que podría haber lo que yo he percibido en muchas de estas parejas es que aunque haya ese acuerdo el ser humano está llamado también, yo creo que a esa exclusividad, ¿no? A esa fidelidad y a cubrir esas necesidades en un sentido de pertenencia. Desafortunadamente, y yo creo que eso es una de las razones por las que puede pasar la infidelidad, es que cuando no hay esa comunicación dentro de la pareja, dentro del matrimonio, no se comunican esas necesidades ni se solucionan a tiempo, existe una alta posibilidad de que entonces con la persona con la que laboras, con la que te encontraste en el metro, con la que compartes y tienes ciertos hábitos, empiece a cubrir esa necesidad de comunicación, de reconocimiento, de decir, oye, qué bien haces el trabajo, oye, qué bien haces esto otro. Entonces ahí es donde existe esa posibilidad y es un acuerdo que se tiene que estar renovando constantemente, más que en un papel. Tiene que ser una renovación de acuerdos, porque a lo mejor yo ya llevo 5 años de matrimonio y en el año 5 mis necesidades son otras. Entonces, eso le permite a la otra persona decir, acuso de recibido, voy a hacer lo necesario para cubrirlas. Por eso es tan injusto, decimos, el tema de una infidelidad. Pero decir, oye, ¿por qué no? Y las demandas, las exclamaciones de la gente que está sufriendo esta situación, dice, oye, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que necesitabas de esto para que no lo fueras a buscar en alguien más? ¿Por qué no me lo dijiste? Entonces, una de estas raíces puede ser esta parte de comunicación, donde yo te prometí ser infiel. Yo no ubico, por supuesto que puede haber estos acuerdos que decía Araceli, pero también no ubico a alguien que diga, yo me casé con la posibilidad de serte infiel algún día, ¿no? Siempre está esa necesidad de, yo voy a hacer lo necesario. Y es más, muchos de las personas que vemos en una orientación te dicen, yo jamás me imaginé que iba a caer. Yo decía que nunca iba a caer. Entonces, ya que sientas a esta pareja y empiezas a dialogar, y la pareja dice, oye, le dice a su esposo o a su esposa, nunca me lo dijiste. José, Araceli, debemos de hacer una pausa. Como pueden ver, la conversación apenas comienza. Usted ya sabe, puede hacer la suya, participe a través de nuestras redes sociales y regresamos en breve aquí a Opinión 21. Esto es Capital 21, Ciudad donde te ves. No tardamos.